Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert. Inmobiliaria Solís, desde 1969 a sus órdenes, con la más variada oferta para brindar soluciones adecuadas y a medida. Asesoramiento, tasación y servicio se renuevan día a día para que usted encuentre buenos negocios. Inmobiliaria Solís, Wilson Ferreira 1019, 2292, 2494. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Helio Sinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. En Pando, panadería y confitería La Bandera, con la más alta calidad en la elaboración de pan, masas y sándwiches. Y como si todo esto fuera poco, también lo mejor en roticería y los domingos, la super oferta, 300 ravioles y medio kilo de masas por 270 pesos. Además, cada 100 ravioles, 50 de regalo. Sí, 150 ravioles por 80 pesos. La Bandera, siempre lo mejor para todos. Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. ¿Tenés que hacer un regalo? ¿Querés lucir algo diferente? Vení a la Nueva Joyería. También hacemos reparaciones de todo tipo de relojes y alhajas. Garantía de servicio junto a la mejor atención. La Nueva Joyería está en Artigas 981, Pando. Teléfonos 2292 6901 y 092 11 2029. ¿Necesitas algo para tu hogar? Salón Tutti Más. ¿Tenés que hacer un regalo? Salón Tutti Más. ¿Dónde encontrás la mayor variedad de juguetes? En Salón Tutti Más, que está en el centro de Pando, General Artigas 947 a pasitos de Piovén. En Salón Tutti Más, con precios al alcance de todos, hay de todo y para todos. En Pando tu farmacia es Sesme, con la mejor atención, con todo lo que tu salud necesita, además perfumería y regalos. Farmacia Sesme está abierta de lunes a sábados de 8 a 21 horas y también los domingos de 8 a 14. Con la receta de tu médico tenés un 25% de descuento en la compra de medicamentos. Farmacia Sesme, Avenida Artigas 852, esquina Garibaldi. Fono Sesme 2292 4637. Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más junto a nosotros haciendo Perfiles, que se emite todos los miércoles a las 21 horas por el canal local de Pando, simultáneamente por Vera TV y un día después por mi canal de YouTube Julio Cardoso Perfiles. Mi agradecimiento muy especial en este día a nuestra querida amiga Gaby Rimoldi, que me ha ayudado mucho durante la semana con una cantidad de asuntos relativos al programa, y siempre la eficacia de Gaby nos salva de muchos posibles errores que podamos cometer. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros a el señor Óscar Andrade, que es precandidato del Frente Amplio, elegido por el Partido Comunista, para competir en las próximas elecciones internas y posiblemente en las elecciones generales del próximo año. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar por acá, saludo a la audiencia. ¿Elegiste esto? ¿Te eligieron? ¿Querías hacerlo? ¿Te lo pidieron? ¿Cómo fue? Es que en realidad lo que hubo fue un movimiento de frente amplistas independientes de distintos sectores que hace poco más de un mes, el 18 de agosto, se convocaron en una cooperativa preocupados por dos cosas. Una, por el enorme desafío que van a tener las fuerzas progresistas el próximo año, en el sentido de tratar de volver a conquistar el gobierno, y también preocupados de que como un relativo divorcio entre la institucionalidad en el gobierno y las fuerzas sociales
era un componente que debilitaba la posibilidad del cambio. Y ahí participaron una cantidad de compañeros, cerca de 100 compañeros, la mayoría independientes, compañeros de la cultura, dramaturgas como puede ser Raquel Diano o Verónica Mato, cantantes como Estañaro, compañeros de la universidad como Jorge Notaro, que es grado 5 en Economía, escritores como Ignacio Martínez, compañeros que participaron del movimiento Una Navaja, otros que vienen de trabajar con los temas de salud mental, del movimiento sindical, coincidente con esta preocupación. Y un segundo componente es que, bueno, para promover un debate que pensar una articulación diferente entre lo social y lo político, era importante promover una candidatura que viniera de la militancia social. Yo creo que ahí varios compañeros reflejan en la práctica del ZUNCA, sobre todo, es un sindicato que no solamente se destaca en términos, bueno, esta semana es una semana de un convenio colectivo histórico, en el sentido de incorporar un conjunto de dimensiones sociales, por la defensa del salario, sino que tiene brigadas solidarias para atender las situaciones de vulnerabilidad social más importantes, un trabajo abierto de inclusión al empleo de las personas en situación de discapacidad, más de 150 barrios en los que da de forma gratuita talleres de deporte o de introducción a las artes a los niños de las zonas más vulneradas, una política en términos de inclusión de la mujer en la industria muy abierta. Creo que muchos compañeros y compañeras que reflejan en la práctica del Sindicato de la Construcción mucho de lo que le hace falta a la izquierda, además nos plantearon la posibilidad de pensar en la candidatura. Esto fue hace un mes. Lo que hubo el 8 y 9 de septiembre es que el Partido Comunista se suma a esta orientación que no nace del Partido Comunista, o sea, que claramente en el comité coordinador que está trabajando el tema de la candidatura son compañeros militantes del Frente Amplio Independiente, que además pusieron en debate esto con otros sectores, que están, bueno, tuvo la semana pasada una reunión con Casagrande, sé que el Partido por la Victoria del Pueblo y el Espacio 567 resuelve este fin de semana, Cristina Lustenberg y su grupo va a participar el viernes, todavía no tomó decisión, pero hubo muy buena sintonía en los intercambios, o sea, también la intención es armar un espacio amplio desde el punto de vista de los sectores, pero sobre todo amplio desde el punto de vista también de la presencia de compañeros y compañeras del social. Liliana Brasinca es una referente del movimiento feminista, o sea, lo que se está buscando es que efectivamente mucha izquierda social organizada que hay en Uruguay logre articularse para tener más fuerza en un cuarto gobierno del frente, ¿no? Ahora, ¿te definís como comunista, frente amplista? ¿Tus orígenes están en el Partido Comunista? Sí, a ver, el Partido Comunista desarrolló hace muchos años que esa orientación en Uruguay pasaba por ser uruguayo, o sea, por la defensa del interés nacional, después frente amplista, en el sentido por la defensa de la unidad de la izquierda, y después por la defensa de una tradición que es la tradición del Partido Comunista, de la que no nos avergonzamos, ¿no? O sea, hablar del Partido Comunista en Uruguay es hablar de Alfredo Citarrosa, es hablar de Francisco Spínola, hablar del Partido Comunista en Uruguay es hablar de Liberarse, de Nibia, de Julia Arévalo, la primera diputada obrera y después senadora obrera en el Parlamento, es hablar de Vasco Lazárraga, compañero no solamente legislador, sino pues, es hablar de Darnoyan, es colocar la historia del ingeniero Macera, referente desde el punto de vista de la universidad a lo largo de la historia, es hablar de los mártires de la 20, o sea, es hablar de Gerardo Cuesta, de Liberarse, de Hugo de los Santos, Susana Pinto, o sea, también es recorrer una historia que sea en la cultura, es hablar de Del Chopo en el teatro, o sea, sea en la cultura, sea en el papel de la resistencia a la dictadura, sea en la intelectualidad, sea en el sector del movimiento obrero, tiene una honra tradición. Ahora, claramente lo que se está buscando es una candidatura que refleje muchas más sensibilidades que esta sensibilidad, o sea, que dialogue y refleje. Por ejemplo, tuvimos una muy buena reunión con el Partido por la Victoria del Pueblo que refleja otra tradición de lucha, refleja tendencia libertaria, refleja a Gatti, refleja a León Duarte, hay toda una tradición ahí de lucha, también parte nutriente del campo popular diferente, ¿no? De ese punto y de otras cosas te quiero hablar seguidamente, pero antes le voy a pedir a Gaby Rimoldi que por favor ponga en el aire la encuesta que nuestro amigo, en esta oportunidad Agustín García, realizó con la gente de PAN. Hola amigos de Perfiles, salimos a la calle a consultarle a la gente quién es Óscar Andrade y qué opinión pueden darnos sobre él. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? Sí. ¿Y qué opinión puede darnos sobre él? No mucha, porque en realidad lo conozco por tele, después otro tipo de opinión no te podría dar. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? Sí, más o menos.
¿Puede darnos alguna opinión sobre él? Medio chanta, me parece. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? No, ni idea tengo. ¿Conoce a Óscar Andrade? Sí, el que está en televisión. Sí. ¿Y puede darnos alguna opinión sobre él? No, ninguna. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? No. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? No, no lo conozco. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? No tengo ni idea quién es. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? No. Como candidato a precandidato del Frente Amplio. ¿Puede emitirnos alguna opinión sobre él? Opinión en sí no tengo. Un trabajador y supongo que. Pero no lo veo a ese pingo para esta vuelta. ¿Usted, señor? No, yo no desconozco. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? Sí, ¿Puede darnos alguna opinión sobre él? y tiene una trayectoria de militancia sindical que lo pone por delante de cualquier negociador y es un buen interlocutor, es un negociador nato, y es un tipo disciplinado, es un hombre de partido. ¿Entonces lo ve bien que sea precandidato a las internas? Sí, sí, digo, lo que pasa es que en el frente no lo decide Óscar Andrade, en el frente lo decide el plenario cuando alguien lo propone. No es que yo quiero ser tal cosa, eso pasa en los partidos tradicionales, en el frente no es la forma esa de acceder a ningún cargo electivo. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? No conozco. ¿Usted conoce a Óscar Andrade? Lo conozco. ¿Qué opinión puede emitirnos sobre él? Bueno, no, opinión no sé. Sé a qué partido pertenece y qué ideas tiene, ¿no? Pero no sé. ¿Lo considera correcto que sea candidato a las internas? Por supuesto que sí. Bueno. Cualquier ciudadano puede ser precandidato, ¿no? Je me vidais mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas. Bueno, Óscar, la gente de Pando más o menos sabe quién sos. Sí, Hay eso algunos que te dicen que no. Eso que yo viví acá, ¿sabes? ¿Viviste en Pando? Sí, porque estuve trabajando en la escuela 195 cuando la ampliación en el 97, y ese año, como me quedaba muy lejos, porque yo soy de Canelones, pero de otra punta de Villa Felicidad, alquilábamos acá con un compañero, con Eduardo. Pero tiene que ver también, nosotros tenemos que remar. Yo te pongo un ejemplo. Esta semana pasada, la anterior, se firmó un convenio colectivo en la industria de la construcción. Es un convenio histórico, ¿no? Porque fíjate que tiene un montón de componentes que son muy importantes. Es el primer sector de actividad privada que instala un acuerdo bipartito para promover lengua de señas para que impulse el ingreso de personas en situación de discapacidad a la industria. Siendo que la industria de la construcción el año pasado logró que 74 compañeros en situación de discapacidad entraran a trabajar. Y es también muy importante porque además tiene una ampliación para que la familia del trabajador de la construcción, tanto el trabajador como su compañera, o si es una compañera, su compañero y sus hijos, amplíen un subsidio odontológico con una cobertura del 60% subsidiado del costo del arreglo odontológico. O se amplíen las becas para estudio de cerca de 1000 hijos de trabajadores que tenemos hoy haciendo estudios terciarios, que generamos un sistema de becas que antes solamente operaba cuando el trabajador era aportante. Ahora aún el compañero que es desocupado se extiende la beca. El convenio tiene además dos componentes más, un elemento que es la posibilidad de articular el compañero que quiera culminar ciclo educativo pueda culminarlo, sea de la situación más dramática, que es el trabajador que está con analfabetismo crónico, hasta quien quiere culminar secundaria o primaria. Y tiene además un componente que es muy importante, que en el marco del sistema de cuidado, empresarios de la construcción y trabajadores de la construcción, organizamos multiplicar centros de atención a la infancia para colaborar a la atención a la primera infancia. Va a haber el primero inaugurado el próximo año. Óscar. Lo que quiero decir es, esto, si vos repasás la línea de información, no fue noticia. Y pasó la semana pasada, no es que pasó hace 6 meses. Por eso decíamos que la gente... Entonces, también una dificultad que tenemos, en términos de... es que en general la militancia sindical es noticia cuando hay una dificultad en algún sindicato. Y no es noticia en general cuando hay una conquista en un sindicato. Ese es un problema también con el que tenemos que lidiar, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿qué rol juega filosóficamente en tu formación y en esta campaña que estás emprendiendo la filosofía marxista, el capital, la doctrina de Marx? ¿Cómo lo conjugás hoy por hoy? El marxismo lo que estableció es algunas previsiones de cómo funcionaría la economía de mercado.
previó hace 150 años que la economía de mercado tenía una tendencia a la concentración, ¿no? Hoy, previo a que Naciones Unidas reúna a los principales 20 países en Davos, el informe dado es que un 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% de la población restante. Una segunda previsión del punto de vista de la teoría, no de cada frase, la teoría marxista decía, bueno, es que la contradicción entre el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas, este es el cambio científico-tecnológico, que era una posibilidad para ampliar las mejores condiciones para la humanidad, y la concentración privada de ese cambio científico-tecnológico, generaba dos dramas. Terminaba destrozando el planeta, o sea, terminaba generando componentes ambientales muy duros y también vulnerando la humanidad. Hay que ver hoy no, o sea, todos los informes ambientales ubican que estamos cerca del colapso ambiental, que si se mantienen los actuales patrones de desarrollo y patrones de consumo, es por un ejemplo que me parece que es muy gráfico en el sentido de salir del esquema del razonamiento, sino de ir a una discusión un poco más con más sustento. El Instituto de Minerales de los Estados Unidos es muy didáctico porque es una gráfica con un bebito. Dijo, este bebito nació en Estados Unidos. Entonces, como nació en Estados Unidos, va a consumir lo que consume el promedio de los norteamericanos. Los norteamericanos consumen arriba de 20 millones de barriles de petróleo por día. Cada barril de petróleo son 160 litros. 300 millones de norteamericanos son 10 litros por día. Va a vivir el tiempo de vida que vive un norteamericano promedio. Entonces va a consumir 270 y pico mil litros de petróleo. Va a consumir lo mismo de hierro, va a consumir tanto de fósforo, va a consumir tanto de papel, va a consumir... ¿Y después qué hacen? Dicen, si los 7.300 millones de seres humanos que hay en el planeta tuviéramos el mismo patrón de consumo, ¿qué pasaría con el planeta? Precisaríamos 6 planetas, colapsaría. Pero lo que yo creo que es interesante desde la ciencia política actual, ¿no? Es discutir si esta formación económica actual, que produce riquezas de manera gigantesca, es una máquina brutal de producir riquezas, pero acompaña esa máquina de producir riquezas con un dato que nos da Naciones Unidas para la Infancia, que es para que te ardan las tripas, que es que por cada día mueren 20.000 niños menores de 5 años de hambre o enfermedades curables, es la forma de organización de la economía más civilizada. Lo que tenemos que discutir en términos de largo plazo es, ¿no será momento de que también pensemos poner la economía al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la economía? En algunas áreas como la salud. ¿Tiene sentido que la salud esté copada por la industria farmacéutica y el lucro? ¿Tiene sentido y no por las necesidades de la gente? Hace 3 años, un gerente de la Bayer, una vez que le gana un juicio a la India, y estaba eufórico, había ganado el juicio, ¿no? Lo interroga y un periodista le pregunta, dice, ¿usted se da cuenta que al ganar este juicio inhabilita la posibilidad de que produzcan medicamentos similares por el tema de las patentes y eso termina damnificando a mucha población que no va a acceder a ese medicamento? La gente dice, yo no produzco medicamentos para los indios, produzco para quien los compre. Entonces lo que tenemos que discutir es este sistema de valores, ¿no? Que tiene una lógica donde cada vez vale más la mercancía que tenés que la persona, ¿no? Que disloca, ¿no? Tiene como centro el eje de la renta. Ahora, ¿sentís que en el Uruguay hay una lucha de clases? No, lo que estoy diciendo es a escala mundial. A escala mundial lo que hay es, a escala mundial, grandes transnacionales cada vez más ricas y 1.400 millones de trabajadores con salarios extremadamente precarios. Este es un dato de la OIT. O sea, lo que hay que explicar es cómo en un momento donde hay una descomunal creación de riqueza, 1.400 millones de trabajadores tienen salarios que son de $2 por día, ¿no? O sea, para que haya esa descomunal riqueza, tiene que haber estos 1.400 cobrando tan poco. 200 y pico millones de desocupados, 150 millones de niños que trabajan, la mitad en trabajos de explotación severa, 20 millones de esclavos. O sea, no un problema que lo digo yo, alcanza que miremos tendencias globales del empleo de la OIT, donde participan todos los gobiernos del mundo, es un ámbito de Naciones Unidas, donde participan todos los empresarios del mundo, y donde participan también todas las organizaciones sindicales del mundo, y es especialista en el tema del empleo. Tener que discutir, yo digo al revés, los que defienden la economía de mercado y que el mercado asigna bien recursos, ¿defienden esto? Que 8 personas tengan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. O sea, ¿tiene lógica que tengamos un nivel de desigualdad tan duro? En Uruguay, para ir a lo más local, ¿tiene lógica que tengamos 10 de 1000 decenas de miles de viviendas abandonadas y vacías y gente que muere incendiando 10 de 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 10 de
por incendios en rancheríos de casas precarias en los inviernos para poder calefaccionar como puede su casa, sobre todo mujeres y niños de mucha vulnerabilidad. O sea, tiene lógica que, o sea, en términos de nuestra discusión, ¿no? Discusión como país, que un país que produce alimentos para 30 millones de personas como el Uruguay, no tengamos un concepto de soberanía alimentaria de garantizar lo mínimo para cada uno de los uruguayos. Después podemos discutir otras cosas, pero los componentes de alimentación son Oscar, pero lo que me estás diciendo es algo que supuestamente para mucha gente, más allá de la lógica que pueda tener de que sí, que es discutible, y yo creo que está bien la pregunta que te haces y que le transferís a la gente, de si es lógico o no es lógico que el Uruguay pueda alimentar mejor a su población. Pero yo te pregunto, hoy por hoy, después de una cantidad de 3 gobiernos del Frente Amplio, sí, con mayoría parlamentaria, ¿y cómo eso no se pudo solucionar? No. Porque vos te lo estás preguntando hoy. Yo me lo estoy preguntando, pero a ver, ahí es otra pregunta la que me haces. En Uruguay persisten desigualdades. Persiste concentración de la riqueza, persiste. Uruguay logró la mejor distribución del ingreso de su historia según, de vuelta, no son mis opiniones, según el indicador Gini, o sea, que mide la relación entre los deciles más ricos del ingreso y los deciles más bajos, pero sigue teniendo mucha concentración de la riqueza, porque una cosa es el ingreso y otra cosa es la riqueza históricamente acumulada, ¿no? Vos podés tener una riqueza, supongamos que vos en el 2004 tenías 500 millones, por más que en el ingreso haya mejorado, vos ya tenías 500 millones, arrancaste con una riqueza acumulada que no la modificó la distribución del ingreso posterior. Ahora, para hablar de punto de partida, yo no tengo dudas que los gobiernos del Frente Amplio han generado un cambio sustancial. Te voy a poner un solo dato. La mortalidad infantil en ACE, en el año 2001, un informe presentado a Población y Desarrollo antes de la crisis del 2002-2003, casi triplicaba la mortalidad infantil en el sistema mutual. O sea, teníamos una salud claramente para los pobres y para los ricos con un nivel de diferencia bestial. Este año pasado la mortalidad infantil del Pereira fue más baja que la del promedio privado. O sea, eso no se hubiera dado sin gobierno de Frente Amplio. Que haya 80.000 uruguayos que puedan ver y que antes no podían ver por ser pobres, cuando hablamos de la lógica de mercado, los podíamos operar acá, pero no tenían plata. Entonces, como no tenían plata, estaban condenados a ser pobres y nadie hacía nada por esos 80.000. En Uruguay 80.000 es una tonelada de gente en un país tan pequeño. Estamos hablando de abuelos que no podían ver a sus nietos. Tuvo que ver con el gobierno de Frente Amplio. El descenso de la pobreza. Toda la agenda de investigación, no nacional solamente, también internacional, también de la CEPAL, también de Naciones Unidas, dice, bueno, el incremento de la participación social en la inversión social hizo descender esa pobreza infantil que estaba arriba del 60% un 19%. Ahora sigue habiendo casi 1 de cada 5 niños que están en la pobreza. Entonces, las dos cosas son ciertas. No hay duda que hubo un avance sustancial en el descenso de niños en la pobreza en según ingreso. Y que la pobreza infantil, esa que le damos de arriba del 60%, te condiciona en toda... Son los adolescentes de hoy, ¿no? Esos niños que estaban en la condición de pobreza en el 2004. Son los que hoy tienen problemas en secundaria, no son otros, ¿no? O sea, pues, alcanza con sacar una ecuación de matemática de ahí a acá. Ahora, sigue habiendo desigualdades, muchas menos. Y para que no haya desigualdades, yo voy a poner un ejemplo. La gente capaz que se olvida. Pero si tú ganabas un salario mínimo nacional en el 2004, te alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas. Tu sueldo mensual, ibas a Codique y que podías comprar con tu sueldo 4 garrafas de gas. Ahí te alcanzaba tu sueldo mínimo, 330 pesos la garrafa de gas, 1.200 pesos el salario mínimo nacional. Entonces, ¿que ha habido cambios? Sí, ha habido cambios. Yo defiendo los cambios. Que la trabajadora doméstica cobre el aguinaldo en vez que le den una sidra berreta como pasaba antes, es un cambio. Que pasemos de 900.000 trabajadores a 1,5 millones registrados en el BPS, claramente es un cambio. Que el trabajador rural, algunos puedan ver horas extras en su recibo, es un cambio. Lo que yo estoy diciendo es que esos cambios hay que profundizarlos, porque seguimos teniendo problemas que tienen que ver con la desigualdad. Cuando se nos habla de la educación, yo pido que miren los datos de la educación. Quienes desertan en la educación secundaria son los estudiantes más pobres. Entonces, no es un problema. Si vos tenés que en un barrio de sectores medios o medios altos, el porcentaje que cumple secundaria es altísimo, y tenés el mismo docente y el mismo programa educativo que en el otro barrio más vulnerable, donde el porcentaje de los que abandonan es altísimo, está mucho más el problema en la vulnerabilidad social que en el docente y en el programa. Sin embargo, hemos concentrado en discutir como que el problema es el docente y el programa, cuando claramente el problema tiene que ver con que todavía tenemos niveles de desigualdad que hay que poner arriba de la mesa y superar, ¿no? Ahora me voy a meter de lleno en la parte electoral, pero antes hago un pequeño corte y para nuestros patrocinadores y volvemos inmediatamente. Muy bien. Inmobiliaria Solís.
Desde 1969 a sus órdenes, con la más variada oferta para brindar soluciones adecuadas y a medida. Asesoramiento, tasación y servicio se renuevan día a día para que usted encuentre buenos negocios. Inmobiliaria Solís, Wilson Ferreira 1019, 2292, 2494. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Helio Sinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. En Pando, panadería y confitería La Bandera, con la más alta calidad en la elaboración de pan, masas y sándwiches. Y como si todo esto fuera poco, también lo mejor en roticería y los domingos, la super oferta, 300 ravioles y medio kilo de masas por 270 pesos. Además, cada 100 ravioles, 50 de regalo. Sí, 150 ravioles por 80 pesos. La Bandera, siempre lo mejor para todos. Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. ¿Tenés que hacer un regalo? ¿Querés lucir algo diferente? Vení a la Nueva Joyería. También hacemos reparaciones de todo tipo de relojes y alhajas. Garantía de servicio junto a la mejor atención. La Nueva Joyería está en Artigas 981, Pando. Teléfonos 2292-6901 y 092-11-2029. ¿Necesitas algo para tu hogar? Salón Tutti Más. ¿Tenés que hacer un regalo? Salón Tutti Más. ¿Dónde encontrás la mayor variedad de juguetes? En Salón Tutti Más, que está en el centro de Pando, General Artigas 947, a pasitos de Piovene. En Salón Tutti Más, con precios al alcance de todos, hay de todo y para todos. En Pando, tu farmacia es Sesme, con la mejor atención, con todo lo que tu salud necesita, además perfumería y regalos. Farmacia Sesme está abierta de lunes a sábados de 8 a 21 horas y también los domingos de 8 a 14. Con la receta de tu médico tenés un 25% de descuento en la compra de medicamentos. Farmacia Sesme, Avenida Artigas 852, esquina Garibaldi. Fono Sesme 2292 4637. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Y continuamos con el señor Óscar Andrade, precandidato del Frente Amplio. En primer lugar no, pero es importante agradecer a nuestro querido amigo Agustín García, que también realizó la encuesta en esta oportunidad, y enviarle un saludo a nuestra amiga Ivana, que por un problema en la voz no pudo acompañarnos esta semana. De todas maneras, les agradecemos a ambos y le deseamos a Ivana una muy pronta mejoría. Óscar, ¿cuál es el rival más temible o importante en la interna frentista? ¿A quién te parece que es más difícil ganarle? No, nosotros primero que el rival más duro es la resignación y la falta de esperanza. O sea, hay mucha hoy por hoy. Y hay mucho malestar con la política en general, mucho descreimiento. Y cuando amplios sectores populares entran en descreimiento de la política, se hace más fácil instrumentar medidas que van en contra de las mayorías. Ese es un problema. Nosotros intentamos colocar arriba de la mesa que mucho más importante que los nombres es cómo la izquierda se lograba reencontrar con el movimiento social, con el movimiento estudiantil, con el movimiento feminista, con las organizaciones sociales y populares. No es con un afán electoral, es que precisamos esas organizaciones para seguir transformando el país. Ahora, ¿subsiste la división hoy por hoy entre izquierda y derecha? Porque sí, se insiste mucho. Sí, yo estoy en varios terrenos. O sea, vos vas a un terreno de los derechos laborales. Es claro que la izquierda ha sido una promotora de los derechos laborales.
instaló negociación colectiva, aumentó el salario mínimo, instaló las 8 horas para el trabajador rural, la ley de responsabilidad penal cuando el empresario pone en riesgo de vida a un trabajador de manera innecesaria, promovió el convenio 155 de la OIT para ampliar comisiones tripartitas, la ley de protección a las libertades sindicales, amplió el seguro para 1 año. O sea, claramente encontrás en un periodo muy breve de tiempo un conjunto de medidas que si vas a los 20 años anteriores, ¿no?, con gobiernos de derecha, no hay forma que pongas arriba de la mesa algo comparable desde el punto de vista de los derechos laborales y de seguridad social. Entonces, vos tenés ahí claramente, con respecto a la inversión pública social, es notorio, ¿no? Es notorio. Nosotros tenemos un nivel de inversión en las políticas sociales, en las políticas educativas. La inversión de salud pública, por cada 100 pesos que había de inversión privada, eran 32 los pesos para salud pública. Entonces, los datos que yo daba de la mortalidad infantil tenían que ver con eso. Cuando tenés tan poca inversión en salud pública comparado con la privada, el pasaje a un sistema integrado donde hoy la inversión es 180, o sea, sigue siendo menor la inversión por paciente en salud pública que privada, pero es evidente que no es lo mismo tener un 80% comparado con 100 que tener un 30% comparado con 100. Es un esfuerzo importante. Y yo encuentro en el discurso de la derecha un planteo muy duro de decir recorten, ¿no? O sea, hay un planteo en el sentido de decir el gasto público, ¿no? ¿Y cuánto de la inversión pública social tuvo que ver con aumentar las jubilaciones mínimas? Teníamos, mirá, un dato que es muy duro, 79.000 jubilaciones que estaban por debajo de 2 bases de prestaciones y contribuciones. La base de prestaciones y contribuciones son 3.500, o sea, es como si tuviéramos 79.000 jubilaciones por debajo de 7.000 pesos. La jubilación mínima es baja, sí, pero yo prefiero toda la vida tener 12.000 pesos de jubilación que tener 7. O sea, toda la vida, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, sigue siendo baja, sí, sigue siendo baja, pero no le saques la mitad de la jubilación al que tiene 12 hoy, o solamente el que nunca vivió con 12 puede opinar que es lo mismo sobrevivir el mes con 7.000 que sobrevivir el mes con 12.000. Eso es un enorme esfuerzo desde el punto de vista fiscal. Entonces yo creo que claramente hay miradas económicas, filosóficas, distintas, que hay que respetarlas. Hay gente que dice que si vos liberás a los mercados, el Estado no participa, el mercado solo resuelve los problemas sociales. Yo creo que el mercado solo resuelve mayores desigualdades. Si un trabajador no tiene el derecho al salario mínimo, no tiene negociación colectiva, te pongo un ejemplo en la construcción. Si el obrero de la construcción, en vez de tener un convenio colectivo que lo proteja, tiene que ir a negociar obra por obra su puesto de trabajo, le van a decir, te doy 500 pesos por día. Dice, no, pero 500 pesos te sirve o viene otro atrás. ¿Me explico? La lógica liberal desprotege al trabajador que va suelto. Entonces me preguntás lucha de clase. Yo no digo lucha de clase, lo que digo es cierto que el trabajador, si no va con un marco de protección laboral, lo que tiene como resultado es que termina, como pasó en Brasil, trabajando en cualquier condición. Que se llegó a votar una ley ahora que promueve que la trabajadora embarazada pueda trabajar en condiciones de insalubridad. Y uno puede decir, sí, pero capaz que era el precio que había que pagar y ahora Brasil, gracias a esas medidas, se desarrolló. Se duplicó el desempleo en Brasil. O sea, empezó el gobierno de Temer, aplicó este paquete de medidas laborales brutales y el resultado que tenemos en Brasil es de que un 6 y pico % de desempleo que había, ahora hay un 13%. Entonces no es bueno que miremos eso, decir, sus políticas se están aplicando acá. ¿Cuál es el resultado que están teniendo? ¿Cuál es el resultado que están teniendo en la Argentina de Macri? ¿No? Donde arrancó con un dólar a 9 pesos y está el dólar a 40, ¿no? Y la cantidad de pobres crece de manera escandalosa en la Argentina. Entonces, lo que tenemos son miradas diferentes de cómo conducir el Estado, si tiene que haber o no participación social, de cómo tenemos que abordar la economía, que se han expresado con mucha claridad desde los sectores conservadores. Uno escuchaba a Novik estos días, ¿cómo puede un dirigente político, candidato a la presidencia, te convoca al Parlamento por una denuncia tan grave como que una mujer embarazada la despediste de tu empresa y no va? Es un candidato a la presidencia, ¿no? O sea, lo que están denunciando es algo grave, ¿no? De haber echado a una trabajadora por haber quedado embarazada. Y tiene la soberbia de no ir. No opinó cuando tuvimos hace pocas semanas atrás un incidente en un supermercado muy duro, que es la muerte de un trabajador, y las cajas se mantuvieron abiertas. Ahora salió a golpear a todo el movimiento sindical por unos incidentes de esta semana al lado de un paro. ¿Qué es más grave? Yo no estoy defendiendo esto, pero ¿qué es más grave? ¿No es más grave la empresa que con un trabajador muerto, chapán rayado, sigue cobrando en la caja, demostrando una insensibilidad brutal sobre un hecho tan trágico? Entonces, lo que yo quiero decir es, todo esto junto es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasó con Almagro? Porque hay un sector o hay determinados sectores que lo critican enormemente por determinadas manifestaciones que hizo en la calidad del cargo que en este momento ocupa. Primero Almagro
el AME de Asa lloró del cinismo. O sea, a mí me tocó estar con Almagro, como estoy contigo acá, con Almagro diciendo, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros vínculos con Cuba y con Venezuela, porque es nuestra identidad, y, ¿no? Siendo canciller. Pero no me lo contó otro, lo escuché, ¿no? Diciendo, bueno, nuestra política exterior tiene que vincularse. Pero perdóname, pero la situación en Venezuela no amerita que él haya dicho... ¿Y la de Cuba? ¿Qué cambió en Cuba para que Almagro pase a ser radical contra Cuba? ¿Qué cambió de los últimos 4 años en Cuba? ¿Qué cambio tan radical hubo en la isla? ¿No será que se dio cuenta de que la cosa no andaba demasiado bien por ahí? Yo tengo la sospecha de que lo que hizo fue construir una postura hipócrita sobre su planteo político para conseguir los votos de todos estos países, de Venezuela, de Ecuador, de Evo Morales, para llegar al lugar en la OEA, ¿no? Con el apoyo de Mujica, si no llegaba, y una vez en la OEA sacarse su verdadero rostro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay problemas de derechos humanos? ¿Cómo no va a haber problemas de derechos humanos? En Venezuela hay una crisis social y política profunda. Lo que yo sí me llama poderosamente la atención es el doble rasero. Este año asesinaron a 110 precandidatos a la presidencia en México. Este año, 110 precandidatos. Hay más de 20.000 desaparecidos. De tu profesión, 28 periodistas asesinados, ¿no? Todos impunes, todos crímenes impunes. Todos los informes de Amnistía Internacional, todos los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que en México hay todo un complot entre el poder del Estado, la policía, el ejército y el narcotráfico, ¿no? ¿Qué pasó en Honduras este año? Las elecciones fueron un fraude, se echaron a todos los observadores internacionales, una vergüenza, hubo más de 30 muertos en medio de la protesta, más de 1.500 presos, ¿no? Problemas de derechos humanos en América Latina hay, en Guatemala ahora con golpe, 300 asesinados dirigentes sindicales en Colombia este año, 61 dirigentes campesinos asesinados en Brasil, lo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que Brasil se había transformado en el lugar más duro, 9 campesinos decapitados en un día, ¿no? En medio, o sea, más duro para el tema de derechos humanos. Lo que digo es, derechos humanos en América Latina, bueno, están para cuestionarse. Acá podemos ir a las cárceles y ver si en las cárceles se respetan los derechos humanos. Yo voy bastante seguido al CONCAR. En muchos casos estamos muy lejos todavía de poder jactarnos del respeto a los derechos humanos. Pero eso es lo que muchas veces nos preguntamos. ¿Cómo puede ser que... Es decir, tú, perdóname, pero tu partido siempre ha dicho eso, siempre ha hablado de los derechos humanos. Lo que quiero terminar de decir es, violaciones a los derechos humanos en América Latina hay. ¿Se resuelven con intervención militar? Estamos todos locos. O sea, al frente de la OEA, reclamar una intervención militar cuando todo lo que tenemos que evitar en Venezuela es que eso termine en una guerra civil y en un baño de sangre, ¿no? Y convocar a las partes al diálogo y una salida negociada y a encontrar caminos que encaucen el proceso. ¿Y se puede negociar con un hombre como Nicolás Maduro? Bueno, eso según dice Ramos Ayub, que es líder del antichavismo, ¿no? En el periódico El Nacional, que es un periódico que es el periódico más importante de Venezuela, es de la oposición, ¿no? Es una dictadura rara la de Venezuela, ¿no? Porque acá dictadura, dijiste dictadura. Lo que estoy diciendo que es rara porque acá, ¿cuál era el periódico que teníamos contra la dictadura de Uruguay? El Día. No, la dictadura, nada. Contra la dictadura. El Día. Contra la dictadura. En Venezuela hay carteles grandes que dicen liberen a Leopoldo López, luminosos, en las avenidas. ¿Era posible que acá pusiéramos un cartel luminoso que dijera liberen a Wilson? No, un cartel no, pero ¿no? Un diario que hace una oposición permanente, sí. Lo que te estoy diciendo es, en Venezuela, ¿no? Hay un enorme problema social y político. Un enorme problema social y político. Lo que digo es, hay que ver los orígenes del problema social y político en Venezuela. El económico no hay duda, ¿no? Nadie que sea honesto puede negar que si vos tenés el barril de petróleo a $150 y te baja a 20, en un país donde el 90% de lo que produce es petróleo, ¿no? Toda la vida produjo así Venezuela, colapsa la economía, ¿no? Hay un colapso económico que tiene una causa fundamental. Estuviera quien estuviera en el gobierno. A pesar de los errores económicos del gobierno Maduro, que son también indiscutibles, si vos bajaste la producción de petróleo de 3 millones a 1,5 millones, también tenés un problema tuyo. Pero que la caída del precio, el derrumbe, el desplome del precio es un factor muy duro, muy duro. Ahora, el resultado primero es que tenés una elección, la primera que gana Maduro, poco tiempo después de la muerte de Chávez, y quienes perdieron esa elección salieron a prender fuego todo. O sea, no reconocieron el resultado. Si hacían eso en Estados Unidos, estaban todos presos con perpetua. De hecho, cuando gana Trump, hay una marcha en contra de Trump, en contra de un planteo, bueno, la vergüenza de lo que es Estados Unidos enjaulando niños de inmigrantes y que después nos venga a hablar de derechos humanos. Todo lo vimos, ¿no? Todo lo vimos y nos indigna. ¿Quién no sé? Que tiene la cárcel de Guantánamo. O sea, está difícil que ha bombardeado Siria, países enteros, que tiene 60 bases militares acá en América Latina, diseminadas donde están los recursos naturales. Pero lo que digo es,
esa situación interna, complicada, nace de ahí, ¿no? La marcha esta contra Trump terminó con gente 20 años de prisión. Son presos políticos. Yo no digo que nadie diga que son presos políticos, ¿no? Ahora, en Venezuela sí tenés una mirada que yo creo es diferente a cuando se interpretan los 250 asesinatos en Colombia. Yo estuve en Perú hace 2 semanas atrás. Nos invitaron porque lanzaron una campaña de la bolsa de cemento 25 kilos, los trabajadores de la construcción de allá, y Uruguay es el primer país que la conquistó. Yo me enteré de lo que pasa en Perú porque estuve en Perú. Pero no me enteré por los medios de acá, me enteré porque estuve en Perú. Y ahí vi que la Suprema Corte de Justicia del Perú aceptaba coimas, es como, o sea, los principales jueces peruanos aceptaban coimas para liberar a narcotraficantes, para liberar a violadores de niños, para liberar... ¡Un escándalo! Entonces, lo que quiero decir es, cuando hablamos de protección de los derechos humanos, yo escuchaba a Almagro por el problema de la diálisis, ¿no? Venezuela tiene una cobertura mala de diálisis, ¿no? Es la mitad de la cobertura de Uruguay. O sea, desde el punto de vista sanitario es mala. Ahora, Paraguay es la 5ª parte de lo que es en Uruguay. ¿Me explico? Del mismo fenómeno sanitario. Entonces nos preocupan los venezolanos que mueren por no acceder a diálisis y no los paraguayos. Lo que yo encuentro, sinceramente, es un doble discurso en cómo se analizan las circunstancias de derechos humanos en Venezuela, que las hay, y hay organizaciones serias que las denuncian, como Amnistía Internacional, y cómo analizamos las mismas circunstancias de derechos humanos en los demás países de América Latina, donde hay dramas desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, ahí miramos el techo. Pero también ha existido siempre esa dicotomía, Oscar. Dime. O sea, por un momento, o sea, cuando vos estabas hablando, yo quería que terminaras tu frase, pero te lo iba a decir, que también la izquierda, o sea, el actual gobierno, o los representantes del actual gobierno, o los intelectuales del actual gobierno, muchas veces condenaron políticas económicas, sociales, etcétera, etcétera, de países y no condenaron las de otros. O sea, siempre existió de defender los gobiernos afines. Vamos a la realidad. La realidad es que Cancillería y el gobierno uruguayo han emitido más comunicados críticos hacia Venezuela que hacia ningún país de América Latina. Este gobierno, de Frente Amplio, ¿no? O sea, sí. Pero entra a la página de Cancillería y mirá declaraciones, ¿no? Si hay 20 declaraciones, 15 son con Venezuela, ¿no? Y todo lo demás no. Es algo que ha continuado. Yo lo que digo es, hay problemas en Venezuela, severos problemas en Venezuela. Ahora, no veo a nadie, me parece doble discurso, que convoques una sesión extraordinaria del Parlamento para pronunciarte sobre Venezuela y haya 20.000 desaparecidos en México, y como México es importante, o China como China es importante y nos compra un 30%, a China no. Pero ¿y eso no lo tiene que resolver la Cancillería? No, lo que estoy diciendo es el discurso, yo tengo un planteo de no autodeterminación, planteo nuestro no autodeterminación, no te podés meter en la interna de otros países, es una larga tradición. Entonces, cuando viene el Partido Nacional y me dice, sacaría al embajador de Venezuela por los derechos humanos, pero no el de China, ¿no? Entonces, bueno, tu política sobre los derechos humanos tiene poco que ver con los derechos humanos. ¿No tiene la Cancillería autoridad como para corregir eso? No, esa desigualdad. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Del punto de vista político, hay un problema. Me decís Almagro. Almagro lo que creo que tiene, primero, mucho cinismo. Segundo, no puede pedir una intervención militar en América Latina. El que piensa que una intervención militar resuelve estos problemas, en ninguno de estos países lo resuelve, No lo resuelven los gobiernos, no lo resuelven Venezuela como no lo resuelven Colombia. Seguramente que no, seguramente que no. Pero es lo que hace, y es lo que hace desde el frente de la OEA. Hay que sacarlo de ahí. Es más peligroso que un cirujano con hipo tener un tipo ahí, con esa mirada. Entonces, lo otro que yo considero es que sería bueno que discutiéramos todos los derechos humanos. Es más, yo creo que es necesaria una discusión a fondo del respeto a los derechos humanos. Pero pasa que solo discutimos los derechos humanos en Venezuela. Y está bien que discutamos los derechos humanos en Venezuela, las carencias que hay en Venezuela, sobre todo ahora, económicas, políticas, conflicto social. ¿Por qué solo en Venezuela? Digo? Y el resto de los países que, o sea, ¿puede Honduras, después de dar el golpe que dio? A ver si seguimos la trayectoria de Honduras. Zelaya anunció que quería ser reelecto. ¿Cuándo anunció que quería ser reelecto? La Corte de Justicia lo declaró un presidente fuera de la constitucionalidad porque era un disparate ser reelecto y lo sacaron en calzoncillos de la embajada. Después se mostró cómo operó en ese golpe, quiebre institucional de sacar al presidente electo, cómo operó la embajada norteamericana. ¿Quién fue electo ahora en Honduras este año? Fue reelecto el presidente que estaba, sin que la misma Corte diga nada. No nos llama la atención, no nos da curiosidad, ¿no? Aparte de ser electo con fraude, de apagar el conteo, de echar los observadores internacionales y de reprimir ferozmente a la parte del pueblo que se movilizó. Eso que pasó en Honduras, si hubiera pasado en Venezuela, ¿qué estaríamos diciendo? Entonces yo lo que estoy diciendo, yo sobre Venezuela opino, me ha aburrido opinar sobre Venezuela. En algunas cosas he sido crítico con Venezuela.
Y hay otras cosas que rescato de Venezuela, de un proceso donde la inmensa mayoría estaba por fuera de renta petrolera, multiplicó por 4 en su momento la cantidad de gente que accedió a la universidad, bajó todos los estándares, o sea, en un momento tuvo políticas sociales muy duras, no pudo resolver ni la corrupción ni la violencia y le terminaron esos mismos fenómenos generando al proceso, pero no lo hizo en blanco y negro. Ahora, fue Botinelli a Venezuela. ¿Alguien sospecha que Botinelli tiene alguna afinidad con el chavismo? ¿No? Que no es uno de los analistas políticos más respetados, fue a las elecciones. ¿Recorrió cuánto circuito hubo? ¿Qué fue lo que nos dijo cuando vino acá? Cuando la oposición decía votar 1 millón, 1,5 millones, esto es mentira, ¿no? Dijo, es más seguro que el uruguayo el conteo de votos. ¿Lo hizo por qué? O sea, y lo segundo que dijo es, está muy sesgada la opinión internacional con lo que está pasando en Venezuela. Está muy sesgada, recibimos una opinión extremadamente sesgada porque hubo diálogo, porque Zapatero no fue a jugar a Venezuela, porque estuvieron más de una vez cerca del acuerdo. No te pude terminar de contestar. Ramos Alup, dirigente antichavista notorio y de los más acérrimos, previo a la constituyente, la acusa a Guevara en el Parlamento, están las actas parlamentarias, decirle, teníamos para acercarnos al diálogo y ustedes prendieron fuego todo. Hay una oposición democrática en Venezuela y hay una oposición golpista que ataca un centro materno infantil, prende fuego a alguien en la plaza. No podemos meter también todo en la misma bolsa, ¿no? De las oposiciones que hay en Venezuela. También hay varios chavismos, para decirlo de alguna forma. Ahora, claramente le dice, nos habían ofrecido un integrante en la Corte Electoral, otro que fuera de consenso para obtener más garantías al proceso, y ustedes decidieron priorizar la acción directa y sacarlos por la fuerza. Y esta contradicción existió dentro de la oposición. Entonces yo lo que digo es, hay un proceso que nos preocupa en Venezuela, más me preocupa Almagro pidiendo intervención militar, me parece que lo descalifica para estar al frente de la OEA, ¿no? Cortita, ¿quiénes te van a votar? ¿A quiénes dirigís tu mensaje fundamentalmente, tanto dentro del frente como fuera del frente? Bueno, nosotros estamos tratando de armar un conjunto de iniciativas que impliquen dos cosas. La presentación electoral, la posible presentación electoral, y también construir un espacio de reflexión y participación para que haya más pueblo participando en las decisiones. Son las dos cosas a la vez, pero claramente nos identificamos en tratar de buscar que los jóvenes se vuelvan a encantar con la política, que los trabajadores organizados, que el movimiento feminista, que los compañeros que militan derechos humanos. Si te pregunto con qué dirigente tradicional o no te gustaría tener un balotaje, si tuvieras que mañana... con la calle Po. ¿Te gustaría? Sin duda, sí, hasta por la calle es un año mayor que yo, hasta por coincidencia generacional. ¿La calle Pou te parece que claro, un mano a mano ahí? Sí, no tengo dudas. Si tuviera que elegir, no elijo yo, elige la oposición, pero me parece que además porque también daría claridad en confrontación de proyectos de país, sin duda. Óscar, llegamos al segmento de las 10. Te hago 10 preguntas, te tiro 10 nombres, ¿me decís lo primero que se te ocurre? Sí, dale. Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti, bueno, fue un dirigente importante con un primer gobierno importante en la reconstrucción de algunas de las claves sociales y políticas del Uruguay y un segundo gobierno, en mi opinión, para el olvido en términos de retornar a un esquema de políticas neoliberales. Ya lo mencionaste, pero también estaba la calle Pou. Bueno, la calle Pou demostró ser la clave de recambio generacional en el Partido Nacional, sin duda, ¿no? Sin duda. Edgardo Novik. Bueno, yo creo que es de lo peor que le pasó a la política. O sea, es el retorno de la beta pachequista de la política con una lógica populista de derecha y que destila mucho odio hacia todo lo que es movimiento social organizado. Cristina Kirchner. Cristina, el kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo cosas muy positivas en materia de derechos humanos, en materia de participación del Estado en la economía, en materia de políticas sociales, y tuvo también baches muy jorobados, algunos de ellos indiscutibles, en materia de la ética pública, ¿no? Lula da Silva. Un referente histórico del movimiento popular. O sea, que un dirigente nacido en São Bernardo de Brasil, dirigente metalúrgico de toda la vida, haya logrado en el Brasil elitista, racista y todo, llegar a la presidencia de Brasil y lograr sacar 50 millones de la pobreza, me parece que es el elemento más significativo de América Latina de los últimos 50 años. Barack Obama. Barack Obama, yo creo que reflejó, la votación de Obama reflejó la necesidad de cambio en Estados Unidos y de cambio que no pudo hacer porque siguió teniendo los factores de poder del complejo militar estadounidense, siguieron definiendo qué hacer con la política, sobre todo internacional. ¿Qué banda musical te gusta, uruguaya? Uruguaya, Los 4 pesos de propina. ¿Una película? Una película, Yo soy Sam.
que trabaja sobre los temas de discapacidad, Sampen, que hace un padre discapacitado con su hija, a veces es una patada en el pecho. ¿Un escritor uruguayo? Un escritor uruguayo, Benedetti. ¿De qué cuadro sos hincha? Nacional. Bueno. Está. Problema. Ahí está. Nos peleamos al final. Oscar, muchísimas gracias por haber estado. Saludos a la audiencia. Y bueno, dentro de lo que te sea posible, en alguna oportunidad te vamos a requerir nuevamente. Muy bien. ¿Te animás a hacer un debate con Novik? Sí, claro, cómo no. Sí. ¿Cómo no? Tuve 2 años debatiendo con Conrado Hughes, que piensa en lo económico lo mismo. ¿Cómo no? Sí, vamos a ti con Novik. Dale. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado una vez más junto a nosotros. En 7 días volvemos con Perfiles. No se olviden que este programa se reitera a los días jueves a las 13 y los domingos a las 10 de la noche. Y Julio Cardoso Perfiles, ese es mi canal de YouTube, en el cual un día después de la emisión central lo pueden ver. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en 7 días. Chao. Bueno. Non, vous n'aurez pas ma liberté de penser.